Ahí está. Entonces, ¿por qué, por qué es importante estudiar lo que es la diabetes tipo, o sea, la diabetes en general, ¿sí? La diabetes en general se considera todavía como una epidemia, ¿sí? Es una epidemia del siglo XXI. Y aquí podemos hacer una gran diferencia entre diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, ¿no? Y así yo les digo a mis pacientes, les digo, es algo completamente diferente. O sea, no, porque luego los pacientes que tienen diabetes tipo 1 quieren, o sea, quieren decirme, ay, pero ¿por qué si mi abuelita, mi tía tienen diabetes y ellos no se ponen insulina? O sea, es algo completamente diferente desde fisiopatología, evolución, y tratamiento, obviamente, ¿no? Y sobre todo cuando estamos en el momento del diagnóstico. Probablemente un paciente con diabetes tipo 2, que ya es insulino, o sea, que también se pone insulina, va a funcionar igual que un paciente con diabetes tipo 1 adulto que tiene mucho tiempo de evolución, ¿sí? Pero todavía en la infancia va a cambiar un poquito. Entonces, la diabetes todavía se considera como un reto de salud global. Nos está condicionando todavía como que muchas consecuencias, muchas secuelas y por eso seguimos aprendiendo y aprendiendo de ¿sí? Entonces, gran parte del gasto sanitario lo estamos utilizando en tratar pacientes con diabetes, tanto pacientes tipo 1 como con pacientes con diabetes tipo 2. Yo les digo, pues es que parte de mis impuestos están en que podamos tratar a estos pacientes. La incidencia se ha visto que ha cambiado y que más bien que es diferente, ya sea dentro del mismo país, pero también entre los diferentes países. Ya tenemos bien identificados algunos países y algunos estados donde tienen mucho mayor incidencia de pacientes con diabetes tipo 1. Vamos a saltarnos todo esto. Aquí. Entonces, sabéis que luego cuando les voy aceptándome, como que me distraigo. Bueno, aquí dice entonces, diabetes tipo 1 es el tipo de diabetes más común en la infancia. A pesar de que la prevalencia de diabetes tipo 2 ha ido aumentando y cada vez se presenta más frecuente en los niños, sigue siendo la diabetes tipo 1 la diabetes más frecuente en los niños. No todos los casos de diabetes tipo 1 se van a diagnosticar en la infancia. Hay otro porcentaje que también se va a presentar en la edad adulta, pero sobre todo en la edad adulta temprana, ¿sí? Son pacientes todavía muy jóvenes. Entonces, un cuarto de todos los casos de diabetes se van a presentar en la edad adulta. 2/3 de los nuevos casos de diabetes tipo 1 se van a dar en menores de 19 años. La incidencia varía dependiendo de la geografía, de la edad, del género, de la historia familiar y de la etnia. Entonces, por ejemplo, en unos como municipios, ¿sí? O estados de Italia, sobre todo que se llaman Finlandia en Finlandia y en Sardinia, que pertenece a Italia, tienen la mayor incidencia de diabetes tipo 1. En Europa y en China también aumenta el riesgo de diabetes tipo 1 y esto se ha asociado con la latitud. En Estados Unidos es frecuente, pero no en los latinos, ¿sí? Entonces, latinos americanos no es tan frecuente y por tanto aquí en México también entramos como ese grupo de latinos, donde afortunadamente la prevalencia todavía no es tan frecuente. Esto es bien importante. Va a haber una distribución bimodal de la presentación de diabetes tipo 1. El primer pico se va a dar entre los 4 y los 6 años de edad. Aquí es donde vamos a poder diagnosticar a la mayoría de los pacientes con diabetes tipo 1. Si pasan esta edad, habrá todavía algunos casos que lo presenten de los 6 a los 10 años, pero va a haber otro segundo pico muy importante en la pubertad temprana que va a ser de los 10 a los 14 años. Es decir, el 45% de los nuevos casos de diabetes tipo 1 se van a presentar antes de los 10 años. No hay diferencia en prevalencia hombre y mujer, a diferencia de la diabetes tipo 2, que todavía es más frecuente en las mujeres.
Esta es la diferencia entre diabetes tipo 1 en la infancia y diabetes tipo 2, ¿sí? Entonces, de los 0 a 4 años, todos los casos son de diabetes tipo 1. Empieza a aumentar la edad y entonces empiezan a aparecer los casos de diabetes tipo 2, pero sigue siendo más frecuente diabetes tipo 1. En la 10-14 años, que es otro gran pico de prevalencia, perdón, de incidencia de diabetes tipo 1, entonces aumenta todavía, pero ya empiezan a aumentar considerablemente los casos de diabetes tipo 2, y de forma que en la pubertad tardía, inicio ya de la adultez, entonces ya se van a equiparar lo que son los casos de diabetes tipo 1 y de diabetes tipo 2. La incidencia ha ido aumentando del 2 hasta el 5%, esto en Europa, este medio, y en Australia. Aún no sabemos exactamente cuáles son las causas de este aumento, pero se han ido como que sacando varias teorías. Pero también es cierto que ha ido aumentando, más bien, sino que sí que ha ido aumentando la incidencia de diabetes tipo 1 en niños más pequeños. Entonces, cada vez la estamos diagnosticando más y más, más y más y más a menor edad. Es decir, en niños menores de 4 años estamos diagnosticando ya también muchos casos de diabetes tipo 1. Entonces, va a ser un desorden metabólico. Se va a asociar a hiperglicemia crónica y con alguna alteración en la secreción de insulina. Esto en diabetes tipo 1, o sea, va a haber una disminución de la secreción de insulina hasta una ausencia completa de la producción de insulina. Y en diabetes tipo 2 se va a asociar a una resistencia a la insulina que progresivamente me lleva a una disminución de la secreción de insulina y posteriormente a una pérdida completa de la secreción de insulina. Va a haber una alteración en el metabolismo de carbohidratos, pero no solamente el problema está en los carbohidratos, sino toda la vía metabólica se va a descomponer, entonces también va a haber una alteración en los lípidos y una alteración en las proteínas. Ahora sí que ya como por números, bueno, vamos a poder establecer el diagnóstico de diabetes. Se va glucosa en ayuno mayor o igual a 126. O bien, si tengo síntomas clásicos de diabetes o que tengo una crisis de hiperglicemia, es decir, poliuria, polidipsia, polifagia o una astenia dinamia con una glucosa al azar mayor a 200. O bien en una curva de tolerancia a la glucosa, es decir, después de haber dado glucosa anhidra en una dosis de 1.75 gramos por kilo, o bien máximo 75 gramos de glucosa, y que tomes una glucosa 2 horas después y esta va a estar igual o mayor a 200. Esas son las 3 formas de diagnosticar diabetes. Tenemos lo que es la hemoglobina glucosilada, que este es como el promedio de glucosa de 3 meses, es decir, es como la hemoglobina que se encuentra en los eritrocitos, se le va a pegar la glucosa. Entonces, lo normal va a ser menos, va a ser menos de 5.8, pero cuando está mayor a 6.5, ojo, porque quiere decir que el paciente ya tenga diabetes. Probablemente a este paciente tú le hagas una glucosa en ayuno y en ese momento te salga de 120, entonces dices estrictamente todavía no tiene diabetes. Pero si la hemoglobina glucosilada te sale mayor a 6.5, necesitamos tratar de corroborar el diagnóstico de diabetes con alguna otra prueba, como por ejemplo con una curva de tolerancia oral a la glucosa. Y posteriormente la hemoglobina glucosilada me va a servir para saber cómo está el control del paciente. Tenemos otro apartado dentro de lo que es la diabetes que se llama prediabetes, es decir, son estados de hiperglicemia crónica, pero que todavía no cumple el criterio de ser diabetes porque todavía está menor a 126 y menor a 200. La prediabetes la vamos a dividir en 2 tipos. Una cuando es una glucosa sérica en ayunas y le vamos a llamar glucosa en ayuno alterada. Y la otra forma de prediabetes va a ser con intolerancia a la glucosa. Entonces, la glucosa sérica en ayuno, lo normal es que esté menos de 100. Cuando está entre 100 y 125, le vamos a llamar glucosa en ayuno alterado y que es un tipo de prediabetes. Y mayor a 126, diabetes. En una curva de tolerancia oral a la glucosa, entonces la glucosa 2 horas después de esa carga de glucosa debe estar menor a 140.
Cuando se encuentra entre 140 y 200, entonces se va a llamar intolerancia a la glucosa, que es un tipo de prediabetes. Y ya cuando está mayor a 200, 2 horas después se va a considerar diabetes. Y aquí vuelve a aparecer lo que es la hemoglobina glucosilada. La consideramos como prediabetes cuando se encuentra de 5.8 a 6.4, ¿sí? Entonces, ojo, si hemoglobina glucosilada está mayor a 5.8, aunque no haya todavía una alteración como tal en tus primeros estudios de glucosa en ayuno, es importante seguir corroborando el diagnóstico porque ya la hemoglobina glucosilada me está llamando la atención. Ok, clasificamos la diabetes tipo 1 con diabetes tipo 2. En la diabetes tipo 1 hay una deficiencia absoluta de insulina. En la diabetes tipo 2 se va a asociar a resistencia a la insulina con una alteración en la secreción. ¿Cómo vamos a clasificar la diabetes en general, no? Entonces, lo más fácil sería decir diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. Pero fíjense que la diabetes tipo 1, su característica pues principal es que es de etiología autoinmune, es decir, hay la presencia de anticuerpos, pero hay ausencia de insulina. Hay otro grupo de diabetes tipo 1 en donde hay una ausencia de insulina que empieza con la disminución progresiva hasta que ya no hay secreción de insulina, pero que no logramos detectar la presencia de anticuerpos. A ese tipo de diabetes le vamos a llamar como diabetes tipo 1, pero idiopática, ¿sí? Hay otros tipos de diabetes y, por ejemplo, dentro de esto se encuentran aquellos defectos genéticos de la función de las células beta. Estos son trastornos monogénicos, es decir, porque un solo gen se vea afectado, se va a desencadenar la diabetes, es decir, porque va a haber una malfunción de las células beta. Dentro de estas están los MODY, ¿sí? Que es Maturity Onset Diabetes of the Young. Eso es MODY y hay del tipo 1 hasta el tipo 13, ¿sí? Esta es una enfermedad autosómico dominante, es decir, va de una generación a otra generación. Creo que no lo puse, pero cuáles son algunas características que me pueden hacer sospechar que se pueda tratar de una diabetes tipo MODY, porque el diagnóstico generalmente se hace en personas menores de 25 años, o sea, no se hace en niños, se hace en jóvenes, ¿sí? Va a haber una historia familiar de diabetes de un 60-95%, que demostramos la herencia autosómico dominante. No hay como tal la obesidad, o sea, no espero yo ver a un paciente obeso y que por tanto tiene diabetes tipo 2, pero, y se dice que la prevalencia o la posibilidad de que tenga un paciente con obesidad va a ser la misma que el resto de la población, o sea, aquí en México sería como que un 70%, ¿sí? No hay datos clínicos de resistencia a la insulina, como por ejemplo acantosis nigricans, ¿sí? La presencia de poliuria polidipsia puede ser variable, es rarísimo que me dé cetoacidosis diabética, no hay la presencia de anticuerpos y los niveles de péptido C van a ser normales. Muchos de los tipos de diabetes tipo MODY va a responder adecuadamente a lo que es las sulfonilureas, ¿sí? Sobre todo en la diabetes en MODY tipo 1, tipo 3 y tipo 4. Les quiero enseñar aquí, déjenme ver dónde está. Les quiero enseñar. Aquí está. Entonces, fíjense, esta es una célula beta. En la célula beta tenemos un transportador de glucosa, ¿sí? Tenemos el ciclo de Krebs, tenemos un canal de potasio, tenemos el canal de calcio, tenemos receptores de incretinas y tenemos la insulina guardada en gránulos. Hay algo bien importante en esta célula, ¿sí? Entonces, todo empieza cuando la glucosa entra por el transportador. Un segundito.
Entonces, todo va a empezar cuando la glucosa entra a través del transportador GLUT2. Entra al ciclo de Krebs y al entrar al ciclo de Krebs va a generar energía para cerrar este canal de potasio. Al cerrar el canal de potasio, la célula se va a despolarizar y va a entrar el calcio a través del transportador y de esta forma se van a generar se van a salir, o sea, los gránulos se pegan a la membrana para secretar insulina. Este canal de potasio es el que se ve principalmente afectado en las diabetes tipo monogénicas. Con que un solo gen vaya, o sea, esté afectado, puede hacer que este canal de potasio no se cierre nunca. Y por tanto, no se da la adecuada secreción de insulina. Por otra parte, si ustedes ven aquí una bolita llamada SUR, aquí es donde se pegan las sulfonilureas y de forma que eso es lo que hace la sulfonilurea. Cierra el canal de potasio para que se dé la secreción de insulina. Una vez que ya se secretó la insulina, esta es ya la célula, la célula, por ejemplo, del hígado, ¿sí? Y entonces está aquí el receptor, llega la insulina, se pega, se da toda una vía metabólica muy compleja, como pueden ver, y hace que el transportador GLUT4 se pegue a la membrana para que pueda entrar la glucosa, ¿sí? Bueno, entonces volvamos a donde nos quedamos. Nuevamente, para poderles explicar esos tipos de diabetes, era importante que vieran esa celulita. Ok. Entonces, estos genes que yo les digo de ese transportado, del canal de potasio, es el 6q24, ¿sí? En el cromosoma 6q24, ¿sí? Y que me va a dar también una diabetes neonatal. O sea, sí existe la diabetes en los recién nacidos, ¿sí? Antes de los 6 meses se presenta. Y eso va a ser por una alteración genética donde va a estar alterado el 6q24. Hay otro gen que es el KCNJ11, el del KIR 6.2, donde este se va a asociar a diabetes neonatal, pero permanente. La otra puede ser transitoria. Hay otro tipo de diabetes que se considera mitocondrial y se va a asociar a sordera. Hay otras causas de diabetes donde el problema está que se lesiona el páncreas como tal, ¿sí? Anatómicamente se lesiona el páncreas y por tanto va a lesionar lo que es la célula beta. Como por ejemplo que se lastima el páncreas exócrino por una pancreatitis, por un trauma, una pancreatectomía, una neoplasia, fibrosis quística, hemocromatosis. En todos estos, cuando hay una lesión crónica o bien aguda, horrorosa del páncreas, pueden lesionarlo tanto que entonces el páncreas ya no tiene la capacidad de secretar insulina, ¿sí? Hay otras endocrinopatías en donde se va a ver alterada lo que es la secreción de insulina, como por ejemplo en el síndrome de Cushing, donde voy a presentar más bien como una resistencia a la secreción de insulina. Entonces se va a comportar más bien como si fuera un tipo de diabetes tipo 2. Hay en algunas otras donde puede haber un glucagonoma, un feocromocitoma. En el hipertiroidismo puede haber un poco de elevación de la glucosa, somatostatinoma y aldosteronoma. Hay otro tipo de diabetes que va a ser ocasionada por medicamentos. La principal son los glucocorticoides. Entonces, hay algunas enfermedades donde el tratamiento, más bien se necesita tratamiento crónico a dosis muy altas de glucocorticoides, como por ejemplo en las inducciones de tratamiento de leucemia o en las artritis, lupus de los niños, donde se necesitan dosis altísimas de glucocorticoides, ¿sí? Entonces, hay personas que son más sensibles al efecto de ellos y van a desencadenar como si fuera una diabetes tipo 2, pero se llama específicamente una diabetes esteroidea porque fue ocasionada por esteroides. Lo malo de estos pacientes
que desencadenan diabetes por el esteroide, son pacientes que ya son como que la función de todo el metabolismo de los carbohidratos está lesionada, está afectada. Entonces, estos pacientes que, aunque después en este momento se resuelva la diabetes porque se quitan los esteroides, tienen mucho mayor riesgo de presentar diabetes tipo 2 en una etapa más tardía, ¿sí? Bueno, ahí la diabetes también se puede ver asociada en ciertos síndromes, como el síndrome de Down, en Klinefelter, en Turner, Wolfram, Prader-Willi, ataxia de Friedreich y distrofia neotónica. O sea, es decir, en estos pacientes tenemos que estar bien al pendiente de que no presenten diabetes y pues diagnosticarla a tiempo. Y por último es la diabetes gestacional. Ok, vamos a hablar específicamente de lo que es la diabetes tipo 1. En la diabetes tipo 1 hay una producción insuficiente de insulina. El problema está que empieza a disminuir, la función de la célula beta. El péptido C es una proteína que está unida a la insulina y que dentro de los gránulos de esa célula beta estaba junta la insulina con el péptido C. En el momento en el que sale, esos gránulos se pegan a la membrana, se va a separar la insulina del péptido C. Entonces podemos medir tanto la insulina como el péptido C, ¿sí? Medir el péptido C es mejor como para saber la reserva pancreática. Va a haber en estos casos de diabetes tipo 1 la presencia de anticuerpos. Hay unos anticuerpos que son más comunes y que poco a poco hemos identificado más y más y más anticuerpos. Entonces, los anticuerpos más frecuentes es el de carboxilasa de ácido glutámico. Este se presenta también principalmente en mujeres. Después tenemos otros anticuerpos que se llaman el IA2, que es el tirosina fosfatasa like insulinoma antígeno 2, ¿sí? Tenemos otro que es el antiinsulina y el otro que es el ZNT8, que es el transportador de zinc. Cada uno tiene como su característica principal, ¿sí? Entonces, el GAT es el más frecuente de todos, es el que principalmente medimos. O sea, a todo paciente en quien sospecho que se trata de una diabetes tipo 1, le voy a pedir el anticuerpo GAT. Y la mayoría lo van a tener positivos, ¿sí? Y entonces ya corroboro el diagnóstico. Ahí el antiinsulina y el ZNT8 se presenta sobre todo en niños. Entonces, ¿en quién lo voy a medir, no? Si digo, puedo medirlos todos los anticuerpos en todos los pacientes y saber cuáles son los que están presentes. Pero igual y no tiene caso y aparte no se miden tan fácil. Si el GAP ni siquiera se hace aquí en Celaya, por ejemplo, se manda a Guadalajara, se manda a México. Entonces los otros pues son mucho más bajos. Pero, por ejemplo, tengo un niño que tiene todas las características de diabetes tipo 1, pero el GAP me sale negativo, entonces puedo medirle el antiinsulina y el transportador ZINC8, porque estos se van a presentar en una edad mucho más temprana. Y posteriormente, ya en edad del adulto, entonces puedo volver a checarle el GAT y probablemente ya va a estar positivo, ¿sí? Bueno. Tenemos por lo menos ya 20 localizaciones genéticas de susceptibilidad de diabetes tipo 1. Hay unos complejos de genes que se llaman complejo de histocompatibilidad principal, y eso se va a encontrar en el cromosoma 6. Y tenemos lo que es en otro gen, en el gen de la insulina del cromosoma 11, que se ven afectados y que pueda asociarse a diabetes tipo 1. Eso del complejo mayor de histocompatibilidad le vamos a llamar los HLA. Como factores de riesgo para diabetes tipo 1 está el HLA DR3, DR4, DQ2, DQ8. Ese sí tienen que saberlo, ¿sí? O sea, sí es importante que sepan dónde genéticamente puede estar ahí como presente el riesgo de tener diabetes, ¿sí? No es que a fuerza que lo tengas vayas a tener diabetes, sino te da mayor riesgo.
es el HLA, DR3, DR4, DQ2, DQ8 y confiere un riesgo de un 30 hasta un 50%. ¿De qué me sirve, por ejemplo, saber? Igual y no se lo voy a medir a todos, pero si tengo un paciente con diabetes tipo 1 y quiero ver la probabilidad de que el hermanito, el gemelo, pueda tener diabetes, entonces en ellos estudio estos genes. Y si ya tengo un hermanito o un familiar con diabetes y aparte el paciente tiene este gen, pues entonces lo más probable es que vaya a tener diabetes tipo 1, ¿sí? Hay otros genes protectores que se encuentran en el complejo mayor de histocompatibilidad, como es el HLA, DR3, DQB1, 0602, DR4, DRD1, 40. ¿Sí? Hay otro gen que creemos que es el DIDDM2, que es el gen de la insulina en el cromosoma 11, que también me confiere un 10% de riesgo. Y por último está el PTPN22, que también me da más riesgo y se va a asociar a otras enfermedades autoinmunes como lupus y artritis. Hay otros genes fuera del HLA como el INS, CTLA4 y L2R. Muy bien. Familiarmente, ¿cuál es el riesgo de diabetes en la familia? Entonces, el 10% de los casos de diabetes se consideran familiares. Solamente el 10% de los casos. En la población general hay un riesgo de un 0.5%. ¿Sí? Si un hermano tiene diabetes, la posibilidad de que el otro tenga diabetes en promedio es de un 4%. Hay un riesgo acumulado a lo largo de la vida, pero ese me lleva realmente hasta el 6%. O sea, realmente sí es frecuente, pero no es tan frecuente. Si la descendencia, o sea, del riesgo de que la descendencia tenga diabetes es de un 1%, de que el gemelo dicigoto es de un 6%, de un gemelo monocigoto es de un 50%, si la madre tiene es de un 2 a 4%, si el padre tiene es de un 5 a 6%, y si los dos tienen es del 10%. ¿Y cómo se produce o cómo se genera lo que es la diabetes? Todo empieza con una exposición ambiental, principalmente a virus. Enterovirus, rubiola, citomegalovirus, sarampión, influenza, rotavirus, H1N1. Entonces, el paciente se ve expuesto a estos virus, se desencadena una respuesta inmunológica donde hay la producción de anticuerpos y hay como una confusión en la producción de anticuerpos contra estos virus y empieza a haber la producción de anticuerpos, pero contra específicamente la célula beta. Se empiezan los anticuerpos, empieza a lesionar progresivamente la célula beta pancreática y hasta después se va a presentar lo que es la disminución de la insulina hasta ver la ausencia de insulina. Hay algunos factores asociados como antecedentes familiares de autoinmunidad. Casi siempre cuando hacemos historia clínica vemos que el paciente que tiene diabetes tipo 1, la mamá tiene artritis, el papá tiene asma, un hermano tiene enfermedad de Graves, el otro familiar tiene vitiligo. O sea, hay cierta asociación a enfermedades autoinmunes, ¿sí? Hay lo que le digo factores asociados como las infecciones de los virus que ya les mencioné. Se ha tratado de asociar a inmunizaciones. Realmente es hacerle más mala fama a las vacunas que realmente su asociación, ¿sí? Se ha asociado a la exposición temprana a leche de vaca, tal vez por la respuesta inflamatoria que esto puede provocar, el déficit de vitamina D, factores perinatales como edad materna, preeclampsia, ictericia neonatal, y por último a variaciones estacionales. La presencia o el debut de diabetes tipo 1 se da principalmente en invierno. O sea, por ejemplo, en vacaciones de diciembre es tiro por, o sea, como decir, o sea, es día al día, es un nuevo caso, un nuevo caso, un nuevo caso, un nuevo caso, ¿sí? Es la frecuencia de que puede haber con respecto a la estación del año.
Entonces aquí, por ejemplo, podemos clasificar, podemos dividir la evolución de la diabetes en diferentes estadios. En el estadio 1 va a ser una fase preclínica que puede durar de meses a años, donde se da la formación de anticuerpos, pero la glucosa todavía está normal. Después, en la etapa, acá está, ¿no? Entonces, tenemos algunos riesgos, se activó el sistema inmune, respondió, se produjeron anticuerpos y entonces aquí en el estadio 1 hay anticuerpos, pero la glucosa está normal. En el estadio 2 hay anticuerpos y ya empieza a alterarse la glucosa, pero todavía no hay clínica, ¿sí? Y la glucosa principalmente se da como en una curva de tolerancia a la glucosa. En el estadio 3 hay anticuerpos, hay hiperglicemia, pero ahora sí ya hay síntomas. Y en el estadio 4 es una diabetes de larga evolución que puede tener ya complicaciones. Al principio todo es normoglicemia. Cuando empieza a haber ya hiperglicemia y síntomas, se da cuando el páncreas se ha lesionado hasta un 90%, ¿sí? O sea, es difícil diagnosticarla antes de tiempo y poder hacer algo para prevenir que lleguemos a una ausencia absoluta de insulina. Hay un periodo que le llamamos de luna de miel, se va a dar en el 80% de los casos de los pacientes y es como que en el momento en el que la célula beta del páncreas se exprime completamente, se trata de producir la mayor cantidad de insulina, pero esto se va a acabar, ¿sí? Se va a acabar pronto. Entonces empieza con una disminución de la insulina hasta que ya hay ausencia completa y van a haber niveles indetectables de péptido C. La presentación clínica va a ser la clásica, poliuria, polidipsia, pérdida de peso, polifagia, y en los niños algo bien característico es la enuresis. Entonces, en todo niño que ya tenía un buen control de esfínteres y que empieza con enuresis, es indispensable pensar que pueda tratarse de una diabetes. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Yo quisiera hablarles muchísimo del tratamiento, pero es difícil y más en poquito tiempo. Pero a ver si les logra quedar, aunque sea claro, ciertos conceptos del tratamiento, ¿sí? Entonces, el esquema de insulina actualmente que es mejor, que es realmente recomendado, es un esquema basal bolo. Eso se refiere a que pongo una insulina basal y además administro un bolo de glucosa cada vez que el paciente va a comer. Otra forma ¿cómo se llama? Otra forma de administrar la mejor dosis de insulina, pues ya es con la bomba de insulina, ¿no? Sin embargo, todavía no lo puedo utilizar en todos los pacientes porque es muy caro. La mejor forma de que el paciente esté controlado y que tenga un buen pronóstico de vida va a ser con el monitoreo continuo. Es decir, todo el día checar al paciente. Todo el día. Ahora actualmente tenemos sensores donde me pueden estar monitoreando la glucosa todo el día. O bien, si no se puede, pues con la glucometría capilar, ¿sí? Me voy a desconectar y me vuelvo a conectar, ¿sí? Para terminar la clase. Entonces, ¿qué pasa o de qué va? Creo que me cambié de... Aquí está, ¿sí? ¿Cómo van a ser las insulinas? Las insulinas tienen diferente momento de acción y gracias a esto es que las vamos a ir clasificando, ¿sí? Entonces, tenemos lo que es la insulina rápida, una insulina ultra rápida, los análogos de insulina intermedia, la insulina intermedia, análogos de insulina intermedia y actualmente tenemos insulinas de muy larga acción, ¿sí? Entonces, me voy a ir acá para aquí explicarles lo que son las insulinas.
Entonces, la insulina, las insulinas rápidas iniciales, pues es como la insulina así, la regular, ¿no? La de corta acción. ¿Qué tiene de específico o de característico esta insulina rápida? Pues que empieza a hacer efecto de la media hora a la una. Tiene un pico de acción de las 2 horas a las 4 horas y una duración de 5 a 8 horas. Después salieron otras insulinas que son los análogos de insulina rápida, que estas actúan rapidísimo, o sea, no me tengo que esperar una hora a que haga efecto, sino es desde los 15 minutos ya está haciendo efecto. Dura menos su acción, ¿sí? O sea, y el pico también es como mucho más cortito, ¿sí? ¿Esto qué me permite? ¿O por qué hemos hecho que las insulinas tengan una duración o un efecto diferente? Porque la insulina rápida es la que se va a utilizar cuando vamos a comer. Es mucho mejor que la insulina te la pongas en el momento en el que vas a comer, porque te va a permitir hacer una vida como más libre. No tienes que todo súper preparar. Así, voy a comer en una hora, entonces ahorita me voy poniendo la glucosa, la insulina, pero si algo pasa en una hora y no comí, me va a dar un bajón de azúcar. Por el contrario, si yo sé que en ese momento voy a comer, en ese momento que ya estoy sentado a la mesa, me pongo la insulina y entonces en cuanto empiezo a comer, que se empieza a absorber la glucosa, también me va a hacer efecto. Pero por otro lado, sé que se me va a acabar el pico rápido. O sea, ese bolo de insulina se va a terminar a las 2 horas, ¿sí? Y entonces, o sea, 3, 4 horas, en lugar de 8 horas. Y de esta forma disminuyo riesgos de hipoglucemia, sobre todo en niños, donde puse una insulina rápida y sigue haciendo efecto a pesar de que el niño ya no está comiendo, ¿sí? De acción lenta, tenemos lo que es la insulina intermedia y que esa es como que la más común, ¿sí? O la más bien como que la más viejita. Y dentro de esas insulinas intermedias está la NPH, que tiene una inicio de acción de las 2 a 4 horas, hace un pico de las 4 a 12 horas y dura más o menos unas 12, 24 horas su efecto, ¿sí? Esto de 12, 24 horas es completamente incierto, digo más bien no es cierto, dura a lo mucho 8 horas y entonces eso hace que el paciente que se pone insulina NPH tenga que aplicarse insulina como unas 3 veces al día. Probablemente los niños 2 veces al día, pero su efecto es muy variable y hace un gran pico. Entonces también hay mucho mayor riesgo de hipoglucemia con la NPH y por tanto los niños no debemos utilizar NPH. Habrá algunos casos, poquititos casos donde la vayamos a utilizar, pero casi siempre eso va a estar asociado a problemas económicos, ¿sí? Donde no es posible conseguir una insulina y que en sector salud sea la que tenemos. Tenemos estas insulinas ya de acción como más lenta, como es la glargina y la detemir. Algo importante, por ejemplo, en la detemir es que disminuye peso. Entonces, en niños con diabetes tipo 1 y que son como gorditos, pues es bueno iniciar detemir, pero esta dura 12 horas, ¿sí? La glargina es la insulina que más utilizamos, es una buena insulina. La ventaja aquí es que no me hace pico, o sea, no me va a dar ese bajón de glucosa y me puede durar como hasta 24 horas. Y por último, ahora tenemos las insulinas de acción mucho más larga, es decir, que el efecto no se me va a acabar a las 24 horas, sino que me va a durar y durar, ¿sí? Entonces, dentro de estas se encuentra la insulina de Gludec, ¿sí? Que me va a durar más de 24 horas. Me puede durar en niños, por ejemplo, a veces hasta 30 horas. Y esta me va a permitir que haya una estabilidad en los niveles de glucosa. Y actualmente tenemos otras como, por ejemplo, la Toujeo, que es una glargina larga, es una glargina, pero que dura mucho más, ¿sí? Y hay una que es una ultra lenta. Bien, ahora, ¿de qué va a depender la dosis de la insulina? Entonces, va a depender de la edad. Niños menores, menos dosis. También del peso, menor dosis. Estadio de la pubertad. En la pubertad hay algo fisiológico que le llamamos resistencia a la insulina fisiológica. Entonces, en los adolescentes necesitamos aumentar la dosis de insulina.
También puede depender del sitio de inyección. Hay sitios de inyección que llaman estar como que lastimados, se hace como una lipodistrofia por tanta aplicación de insulina. Entonces, en esos sitios no se va a absorber tanto la insulina. Pero, por ejemplo, si la ponemos en las piernas y se pone la insulina el niño y después se va a jugar fútbol, pues entonces también se va a metabolizar más rápido la insulina, ¿sí? También depende de la alimentación. Por eso es que el mejor esquema es el basal bolo, porque es en base a tu alimentación tú vas a aplicar el bolo de insulina, ¿sí? El patrón de ejercicio también va a depender. Ahí el ejercicio es lo máximo para hacer que la glucosa entre a las células, es decir, es como la cura de la resistencia a la insulina. Y hay muchos niños que en lugar de aplicarse insulina, terminan de comer y se van a hacer ejercicio y con eso es suficiente para evitar un pico de hiperglicemia. También la insulina va a ir dependiendo de la rutina diaria. Hay niños que no les doy bolo de insulina en el desayuno, sino en el almuerzo, ¿no? En el lunch, por cómo funciona su vida. Y por último, la dosis de insulina pues va a depender según el control de la diabetes. Eso es gracias que damos que la hemoglobina glucosilada. Entonces, pacientes que están muy bien controlados, pues puedo dejarles con una dosis bajita. Pero si se empiezan a descontrolar, pues tengo que ir aumentando la dosis. También depende de la enfermedad intercurrente. Y esto aquí es donde viene la importancia del monitoreo. Hay pacientes que con una gripa, con una gastroenteritis, se les sube la glucosa, pero hay otros que al contrario, más allá de hipoglucemia. Entonces, si yo sé que si yo sé que el paciente está enfermo, pues lo que hago es que se cheque muchísimo para de esta forma no me haga hiperglicemia ni hipoglucemia. Una forma de establecer, hacer como un esquema de insulina, puede ser como que estándar, ¿no? Basal bolo. Entonces, la dosis total de insulina se me puede quedar un 60% basal y un 40-60% de la rápida. Ay, aquí, me saltó. Entonces, en niños chiquitos, dosis en fase ya de remisión de la cetoacidosis, entonces puede ser hasta menos de 0.5 unidad kilo día. En prepúberes la dosis va a ser de 0.7 a 1 unidad kilo día. Pero en la pubertad me puede aumentar muchísimo la dosis de insulina de 1.2 hasta 2 unidades, ¿sí? Una distribución puede ser eso. Si es la insulina, o sea, si para saber el esquema basal bolo, si voy a utilizar insulina regular, sí, puedo dar un 70% de insulina basal con un 30% de insulina regular, porque quedamos que dura mucho más. Pero si va a ser ultra rápida, puedo hacer de un 40-60% basal y el resto de ultra rápida. Y la rápida se va a dividir en 3 a 4 comidas dependiendo de la alimentación. Mira. Hay algo que quiero comentarles que se llama factor de sensibilidad a insulina y otra cosa que es el bolo corrector. Y por último, el de qué depende la cantidad de insulina que yo vaya a dar como un bolo, ¿sí? Hay algo que le vamos a llamar como sensibilidad a los carbohidratos, pero también hay algo que se llama el índice glucémico de los alimentos. Hay alimentos que tienen mucha más glucosa, pero también que la forma en la que se absorbe es como diferente entre un alimento y otro. Entonces, hay que conocer el índice glucémico de los alimentos para saber cuánta insulina le voy a aplicar cada vez que va a comer. Pero otra parte también, el paciente que es diferentemente sensible a los carbohidratos. Habrá una persona que tolere un mango increíble y habrá otra persona que tenga pico de hiperglicemia cuando se come un mango. Eso es como la sensibilidad a los carbohidratos. Hay formas, ya hay fórmulas para establecer esta sensibilidad, ¿sí? La otra es como ya como que un parámetro de decir, si eres niño más chiquito vas a ser menos sensible, si eres más adulto, si eres más chiquito eres más sensible a la insulina, si eres más grande eres menos sensible. Entonces, el factor de sensibilidad a la insulina es la siguiente.
Es la glicemia que se reduce al administrar una unidad de insulina en forma de bolo. Nos indica el descenso de insulina en miligramos que podemos esperar por cada unidad extra de insulina. Y esto se va a dar 1800 entre el total de insulina con el que el paciente esté estable. Y ejemplo, si se pone 33, vas a hacer 1800 entre 33 y te va a dar 54. Eso quiere decir, o sea, el factor de sensibilidad quiere decir que por cada unidad de insulina que le pongas al paciente, le va a bajar 54 miligramos por decilitro la glucosa, ¿sí? Y después está el bolo corrector. ¿Eso por qué se utiliza? Porque a veces el paciente tiene la glucosa alta y necesito ponerle insulina para que se le normalice. Pero ahí digo, ¿cuánta insulina le tengo que poner para que se le normalice la glucosa? ¿Sí? Para eso es importante hacer el cálculo del bolo corrector. Eso se va a hacer de la siguiente forma. Tengo una glicemia real menos un valor óptimo. Por ejemplo, si la tengo la glucosa en 220 y yo la quiero en 140, lo voy a dividir entre el factor de sensibilidad, y el factor de sensibilidad fue este que sacamos, que era de 1800 entre el total de la insulina, ¿sí? Aquí me dio 54. Entonces, es 220 entre 139 menos 139 entre 54, y eso me va a dar 1.6 de insulina. Entonces, quiere decir que para que de 220 se me baje a 139, yo tengo que ponerle 1.6 unidades de insulina. Y por último, hay algo que se llama el radio insulina carbohidrato. Aquí es una unidad de insulina, más bien cuánta unidad de insulina voy a necesitar por tantos gramos de carbohidrato que consumo, ¿sí? Entonces es la cantidad de hidratos de carbono en gramos que se compensa con una unidad de insulina. Y lo voy a hacer 500 entre la dosis total diaria. Por ejemplo, en el otro caso, que era 33, va a ser 500 entre 33 y me va a dar 15. Eso quiere decir que por cada 15 gramos de carbohidratos que coma un paciente, le voy a tener que administrar una unidad de insulina. Gracias a estas fórmulas, yo puedo establecer un mucho mejor tratamiento, y que entonces el paciente esté más controlado. O sea, ya no son recetas como de cocina, así de la insulina. Me tiene que ir cambiando la dosis, y sobre todo este cambio me lo va a permitir lo que es el monitoreo continuo. Hay un fenómeno que se llama Down, en la cual se refiere a la elevación de la glucosa en las primeras horas de la mañana. Después de las 5 de la mañana hay un pico de glucosa, y eso se va a dar por las hormonas, como ejemplo, sobre todo las hormonas contrarreguladoras. La hormona de crecimiento y el cortisol, que tienen esta forma de producción, ¿no? En la madrugada. También se puede deber a la resistencia a la insulina y que hay una mayor producción hepática de glucosa por las hormonas contrarreguladoras. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Si yo sé que en la madrugada se me está subiendo la insulina y se me está subiendo la glucosa, entonces tengo que poner mayor insulina intermedia en la noche, ¿sí? O o si no lo ponía, ahora tengo que ponerle insulina en la noche para que me alcance su efecto en la madrugada. Y por último, tengo un fenómeno que se llama destomoi. Este fenómeno de destomoi se va a caracterizar porque hay una hipoglucemia a medianoche. Si yo sé que tengo una hipoglucemia a medianoche, entonces lo que tengo que hacer es la insulina que ponga en la noche, la intermedia, la tengo que bajar, ¿verdad? O bien hay niños que no le puedo bajar la dosis porque entonces me hacen hiperglicemia todo el día, o porque ya tienen una dosis súper bajita, pero lo que puedo hacer es darles alguna colación en la noche, ¿no? O sea, se despiertan en la madrugada y les das un vasito de leche, y pues ya de esta forma contrarrestas lo que es la hipoglucemia. Listo, hasta aquí alguna duda, algo que quieran comentarme. Doctora, tengo una pregunta. Sí. ¿En los criterios de diagnóstico son las mismas cifras para un adulto que un niño? Igualitito, no cambia. Igual. Los niveles de glucosa son los mismititos, no importa la edad. Gracias.
Bien, no les voy a hablar yo de complicaciones, solamente se las voy a mencionar. Esto lo van a ver en el de adultos, ¿no? Obviamente en los niños no vemos como que demasiadas complicaciones porque sabemos que las lesiones empiezan a dar como que a partir de los 5 años y entonces, pues afortunadamente, si el niño empieza a los 10 años, pues esto se da a los 15. Entonces, las complicaciones las vemos menos comunes, ¿sí? Pero obviamente va a depender del control según la hemoglobina glucosilada. Los niveles de hemoglobina glucosilada con el cual el paciente está controlada deben ser menor a 7, ¿sí? Entonces, menor a 7 es como tiene que estar la hemoglobina glucosilada. Aquí sí puede cambiar un poquito lo que es el control con los niños y con los adultos. Si yo a un niño lo tengo con la glucosa muy, muy en el límite normal, entonces corro más riesgo de hipoglucemia y por tanto consecuencias. Entonces, en los niños tengo una tolerancia hasta decir que la hemoglobina glucosilada puede ser normal en 7.5, pero no más, ¿sí? Lo ideal sería menos de 7. Obviamente puede haber neuropatía diabética, puede haber nefropatía diabética, que todo empieza con una microalbuminuria, después macroalbuminuria, insuficiencia renal. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que dentro de la exploración, del seguimiento, las consultas, tengo que estar revisando lo que son como que exploración de los nervios, ¿sí? Y ver si hay algún síntoma. Tengo que hacer estudios, por lo menos una vez al año, de albuminuria de 24 horas, una creatinina sérica. En caso de que empiece a haber microalbuminuria, inmediatamente tengo que administrar un YECA para estabilizar esto. Puede haber retinopatía diabética, entonces cada año o cada 5 años el paciente tiene que ir a una valoración por oftalmología. Otras complicaciones que pueden tener es la dislipidemia, entonces cada año hay que hacerle estudios de perfil de lípidos, si está todo bien, cada año, pero si empiezan a alterarse, entonces cada 6 meses tengo que repetir el perfil de lípidos. Las metas es LDL menor a 100, a 150. Necesito establecer una dieta normal, colesterol total menos de 200, con grasa saturada menos del 7%, calorías de lípidos menos de 30. Si a los 6 meses, más bien, si tengo elevado LDL bajo esto, triglicéridos altos, le modifico estilo de vida, ajuste de insulina, que haga ejercicio, que coma bien. Si a los 6 meses sigue alto, entonces tengo que dar tratamiento farmacológico y sería con estatinas para lo LDL y con fibratos para los triglicéridos. En caso de que los triglicéridos desde el momento del diagnóstico estén a mayor a 400, aquí no espero, inmediatamente inicio fibratos, ¿sí? Hay que estar bien al pendiente de la presión arterial, que es otra complicación que puedo tener, y eso en cada consulta, así súper al pendientes, ¿no? Mayor riesgo de muerte, mayor riesgo de aterosclerosis, entonces lo ideal pues es estar súper controlado para evitar todas estas complicaciones. Y listo, ya son las 8. ¿Dudas, comentarios, algo? No. Creo que no. Creo que no, doctora. Nos vemos el jueves, que les vaya bien. Bye. Gracias, Sí, doctora. Gracias, doctora.